Buenas tardes. Hoy les venimos a explicar los ejercicios del taller 5 de mecánica de fluidos. Mi grupo está conformado por Daniel Espinosa, Iván Carrera, Jackson Reina y Sergio Delgado. En el primer punto tenemos un dispositivo llamado rueda de paletas, con 8 paletas que todos son rectas y radiales. Se utilizaron como una bomba centrífuga de agua. Como se muestra en la figura tenemos los siguientes radios. El radio 1 equivalente a 65 milímetros y el radio 2 215 milímetros. Y una dimensión B perpendicular al plano de la figura de 48 milímetros. La velocidad de esta bomba es de 1200 revoluciones por minuto y el caudal es de 150 litros sobre segundo. En primera instancia pasamos todos los datos al sistema internacional. El radio 1 nos queda de 0.065 metros, el radio 2 0,00215 metros, la variable B 0,0048 metros, el caudal 0,0150 metros cúbicos sobre segundo y la velocidad 2 y velocidad 1 la hallamos a partir de la multiplicación del radio por la velocidad angular. En este caso, velocidad 1 nos dio 8.17 metros sobre segundo y velocidad 2 27,01 metros sobre segundo. En primera instancia partimos de la ecuación de Bernoulli que nos dice presión más la densidad por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más la densidad por la gravedad por el radio 1 es igual a presión 2 más la densidad por la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 más la densidad por la gravedad por el radio 2. En la siguiente ecuación despejamos para que nos dé una diferencia de presiones, que es igual a la densidad, todo multiplicado por la diferencia de presiones al cuadrado sobre 2 más la gravedad por la diferencia de radios. Reemplazando los datos tenemos que presión 2 menos presión 1 es igual a la densidad equivalente a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la diferencia de presiones de velocidad al cuadrado, más la gravedad por la diferencia de radios. Esta diferencia de presiones nos da que es igual a 332,87 kilopascales. Este va ligado al punto 2 que nos dice qué presión es más grande. En este caso podemos ver que la presión 2 es 332,87 veces más grande que el punto 1. Esto debido a la presión dinámica y la presión hidrostática. Para el punto 3 nos piden hallar el torque. Lo hallaremos a partir de la siguiente ecuación, que es igual a densidad del fluido más el caudal más el radio 1 por velocidad 1 menos el radio 2 por velocidad 2. Como ya sabemos, la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, el caudal que nos da el ejercicio es 0.00150 metro cúbico sobre segundo, todo multiplicado por el radio 1 por la velocidad 1 menos el radio 2 por la velocidad 2. Este torque resultante nos da igual a 0,191 kN sobre metro. En el punto D nos piden hallar la potencia. Esta potencia la hallamos a partir del torque que hallamos en el punto anterior y la velocidad angular que nos da el ejercicio. El torque, como vimos, nos da 0,191 kN sobre metro y la velocidad angular que nos da el ejercicio es igual a 40 pi radianes sobre segundo. La potencia resultante nos da igual a 99.48 kilowatts. Para el último punto debemos hallar una diferencia de potencias entre el flujo de entrada y de salida. En primera instancia, a partir de la ecuación de Bernoulli debemos hallar una altura. Esta altura es igual a menos la diferencia de presiones por el peso específico más la diferencia de velocidades al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Como ya sabemos, la diferencia de presiones es igual a 332,87 kilopascales. El peso específico del agua lo conocemos y la diferencia de velocidades la tenemos al cuadrado sobre 2 veces la aceleración gravitacional en el sistema internacional. La altura resultante nos da igual a 67,62 metros. Ahora, tenemos que hallar la potencia resultante
la diferencia entre el flujo de salida y el flujo de entrada. La tenemos a partir de la siguiente ecuación, que es igual al peso específico por el caudal por la altura. Como ya sabemos, el peso específico es igual a 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico por el caudal que nos da el ejercicio, 0,00150 metros cúbicos sobre segundo, y la altura que acabamos de hallar, 67,62 metros. Esto no da igual a que esta potencia es igual a 99.5 kilowatts. Como podemos ver, esta potencia es igual a la hallada en el punto D. Para el punto 2 nos dice que una boquilla divergente que descarga un chorro de agua de 8 pulgadas de diámetro al aire se encuentra en el extremo derecho de una tubería horizontal de 6 pulgadas de diámetro. Si la velocidad de la tubería es de 12 pies sobre segundo, calcule la magnitud y dirección de la fuerza axial resultante que el agua ejerce sobre la boquilla. En primera instancia debemos hacer un diagrama de cuerpo libre. Tenemos que la fuerza en 2 va hacia la derecha y una fuerza resultante que la nula es igual a la fuerza 1. Tenemos el momento lineal en 1 que va hacia la derecha y el resultante que va hacia la izquierda para anularla. En este caso tendremos las fuerzas que van hacia la derecha en sentido positivo. Tenemos la fuerza en X que la proponemos que vaya hacia la derecha. A partir de este diagrama de cuerpo libre, planteamos la siguiente ecuación. Fuerza en 2 menos fuerza en 1 más la fuerza de X es igual al momento lineal en 1 menos el momento lineal en 2. En primera instancia debemos hallar la velocidad en 2. A partir de la ecuación de caudal de velocidad 2 por área 2 es igual a velocidad 1 por área 1. Realizando el despeje tenemos que velocidad 2 es igual a velocidad 1 por el diámetro 1 sobre el diámetro 2, esto al cuadrado. Como ya sabemos, la velocidad de 1 es 12 pies sobre segundo. El diámetro 1 es 6 pulgadas y el diámetro 2 es 8 pulgadas. En este caso no tenemos que pasarlos a pies ya que estas unidades se cancelan. Resolviendo esta ecuación tenemos que la velocidad 2 es igual a 6,75 pies sobre segundo. Ahora, a partir de la ecuación de Bernoulli, podemos hallar la presión en 1. Como ya sabemos, la tubería está expulsando el agua hacia la atmósfera, por lo tanto la presión en 2 es igual a 0. Y estamos analizando dos puntos que están a la misma altura, entonces estas dos expresiones se pueden ir, dándonos como resultado que la presión 1 es igual a la densidad sobre 2 por la diferencia de velocidades al cuadrado. Sabemos que la densidad es igual a 62.428 libras sobre pie cúbico. Y la velocidad 2, la que acabamos de hallar es 6,75 al cuadrado menos la velocidad en 1, 12 pies sobre segundo. Esta presión en 1 nos dio negativa, ya que es igual a menos 95.48 libras sobre pie cuadrado. Ahora procedemos a hallar el flujo másico, que es igual a la densidad por velocidad 1 por área 1. También podríamos hallarlo con velocidad 2 y área 2. En este caso la densidad es igual a 1.94 slugs sobre pie cúbico por la velocidad en 1, 12 pies sobre segundo por el área 1 que sería pi cuartos por el diámetro al cuadrado. En este caso el diámetro lo pasamos a pies para que nos podamos cancelar las unidades. En este caso el flujo másico nos dio igual a 4.57 slugs sobre segundo. Ahora, a partir de esta ecuación, sabemos que F2, que es igual a presión 2 por área 2, es igual a 0, ya que la presión 2 es igual a 0. Ahora sí podemos despejar la fuerza en X para hallar su respectivo valor. Tenemos que es igual al flujo másico por la diferencia de velocidades entre 1 y 2, más presión 1 por área 1. Realizando el despeje de las variables, 4.57 slugs sobre segundo por 12 pies sobre segundo menos 6.75 pies sobre segundo, la diferencia de velocidades, menos, en este caso por el menos de la presión 1 de 95.48 libras sobre pie cuadrado por el área 1 calculado anteriormente de 0.169 pies. En este caso la fuerza en X nos da igual a 5.24 libra fuerza,
¿Qué nos quiere decir que nos haya dado positivo? Que la fuerza en X está bien dibujada, que ya ha sido hacia la derecha. Iniciamos anotando los valores que nos da el ejercicio. Tenemos un diámetro 1 que es igual a 42 pies y un diámetro 2 que vale 30 pies. Tenemos una presión en el punto 1 de 90 psi con una velocidad de 12 pies por segundo. Lo primero que hacemos es realizar los vectores de presión. En este caso tenemos el vector P1A1 que va hacia adentro, así que el vector P2A2 va en el sentido opuesto. Ahora, para los vectores de momentum se dibujan hacia afuera y con una fuerza resultante hacia la izquierda positiva. Con estos datos planteamos la ecuación teniendo en cuenta la fuerza resultante que va hacia la izquierda, la cual es positiva. Entonces tendríamos menos P1A1 más P2A2 más fuerza resultante igual a flujo másico por velocidad 1 menos flujo másico por velocidad 2. Ahora, para aplicar presiones usamos Bernoulli en 1 y en 2, entonces tenemos nuestra ecuación 1. De esta ecuación podemos deshacernos de los valores que impliquen la altura, ya que es la misma para ambos puntos, y esta vale 0. Omitiendo esto tenemos la ecuación 2. Ahora podemos hallar la velocidad 2 por caudales y así despejar la presión 2. Entonces para esto decimos que caudal 1 es igual al caudal 2 y V1 A1 es igual a V2 A2. Entonces podemos decir que el diámetro 1 elevado al cuadrado por velocidad 1 sobre diámetro 2 al cuadrado es igual a velocidad 2, como se puede ver en la ecuación 3. Reemplazando tenemos la velocidad 2 de 23.5 pies sobre segundo. Ahora tenemos V1 y V2, también el PSI de 90 que nos da el ejercicio, que al pasarlo a libras sobre pies al cuadrado nos da 12.960. Ahora, para el P2 y con los valores que encontramos, lo sacamos de la ecuación 4. Y al reemplazar tenemos que P2 vale 12.553,79 libras sobre pies al cuadrado. Al pasarlo a PSI nos da en P2 igual a 87,2 PSI. Ahora hallamos el flujo másico. Para eso usamos la ecuación 5 que dice que el flujo másico es igual a la densidad por el caudal. Reemplazando, el flujo másico es igual a 229,75 slugs sobre segundo. Ya con estos datos podemos reemplazar desde la ecuación principal, la cual se planteó al inicio del ejercicio, para encontrar la fuerza resultante, la cual nos daría menos 60,420 libra fuerza. En caso de que fuera a la derecha o a la izquierda, el signo cambiaría. Lo que nos representa el signo es la dirección de la fuerza resultante. El ejercicio dice, los dos chorros de la boquilla descargan horizontalmente en la atmósfera con una velocidad de 40 pies por segundo. El líquido tiene un peso específico de 62,4 libras por pies cúbicos. El eje de la tubería y ambas boquillas se encuentran en un plano horizontal. Encuentra la magnitud y la dirección de la fuerza resultante en esta doble boquilla mientras se descuida la fricción. Podemos decir que el caudal 1 es igual al caudal 2 más el caudal 3. También tenemos la ecuación que dice que área 1 por velocidad 2 es igual al área 1 por la velocidad 2 más área 3 por la velocidad 3. Ahora, con los datos del ejercicio y con las ecuaciones anteriores, y teniendo en cuenta el área geométrica de la tubería, podemos despejar la velocidad 1, la cual nos da un valor de 32,42 pies sobre segundo. Ahora teniendo en cuenta que nuestra altura 1 es igual a la altura 2 y con la ecuación general podemos despejar la presión 1 y factorizarla. Ahora con los datos que nos da el ejercicio y al pasar esta presión a PSI, tenemos que la presión 1 es igual a 3,69 PSI. Ahora, multiplicar la presión 1 por el área 1 nos da un valor de
185,47 libra fuerza. Ahora podemos decir que la presión 1 por el área 1 menos Fx es igual al flujo másico 2 por la velocidad 2x más el flujo másico 3 por la velocidad en 3x menos el flujo másico 1 por la velocidad 1x. Ahora reemplazando unidades y haciendo la correcta conversión de unidades, tenemos que Fx vale igual a 82,66 libra fuerza. Ahora para calcular nuestro Fr tenemos que despejar primero Fy. Teniendo en cuenta que Fy es igual al flujo másico 2 por la velocidad de 2y más el flujo másico en 3 por la velocidad en 3y. Haciendo el despeje de esta ecuación y con la correcta conversión de unidades y teniendo en cuenta los ángulos del ejercicio, tenemos que Fy es igual a menos 93,87 libra fuerza. Aplicando un pitagorazo a Fr, tenemos que es igual a 125,07 libra fuerza. Con el f de x y con el f de y podemos aplicar tangente a la menos 1, lo cual nos da un ángulo de 48,63 grados. Tenemos este primer ejercicio en el cual consiste de un codo de 90 grados en el cual por un lado le entra un flujo de agua de 25 kilogramos por segundo y sale a la atmósfera. Tiene un radio de 35 centímetros, lo cual significa la diferencia de alturas en el punto 1 y el punto 2. El diámetro a la entrada y salida del tubo es de 10 centímetros. Tiene un factor de corrección de 1,03. Se pide hallar la presión manométrica en el punto de la entrada y la fuerza de anclaje necesaria para mantener el codo en su lugar. Como primer paso hacemos un diagrama de cuerpo libre en el cual ubicamos las fuerzas en X, que sería Rx, y P1 por área 1 hacia la derecha como lados positivos, y al su contrario está la fuerza del flujo que va hacia la izquierda. En la parte de Y tenemos la fuerza en Y, la fuerza de la presión 2 hacia arriba, y contrarrestando tenemos la fuerza del flujo hacia abajo. Entonces, como podemos ver, se hace una sumatoria de fuerzas que es igual a la sumatoria de momentum. Entonces, por el lado de X tenemos la fuerza producida por la presión 1 más la fuerza en X. Esto es igual a menos el factor de corrección por la fuerza de el flujo 1. Despejando nos queda que Rx es igual a menos la presión 1 área 1 menos el factor de corrección flujo por la velocidad 1. Y en la fuerza en Y tenemos Ry más la presión en 2, la presión 2 área 2 es igual al flujo por el factor de corrección por la velocidad 2. Como se descarga hacia la atmósfera, la presión 2 es igual a 0. Entonces nos quedaría que Ry es igual al momentum en 2. Como ya tenemos el flujo másico, entonces despejamos la velocidad, la cual es la misma en ambos puntos, como se puede ver en el paso 2. En el paso 3 se utiliza Bernoulli. Aquí, como la presión en 2 es igual a 0 y ambas presiones dinámicas son iguales, entonces se pueden cancelar, lo que nos deja que la presión 1 es igual a ρg por la diferencia de alturas, lo que nos da un igual de 3.433,5 pascales. El siguiente paso es reemplazar en la ecuación de las fuerzas en X, lo que nos da un igual de menos la presión 1 área 1, en este caso el área sería pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Esto menos el momentum multiplicado por el factor de corrección, lo que nos da un igual a que Rx es igual a menos 108,8
newtons. Este negativo indica que la fuerza en X quedó ubicada del lado contrario, es decir, va en sentido contrario a como la ubicamos inicialmente. Para la fuerza en Y se reemplaza también los valores, lo que nos da un igual de 81,88 newtons. Para saber la resultante solamente se utiliza Pitágoras, lo que nos da un igual de una fuerza resultante de 136,2 newtons. Para conocer el ángulo se utiliza tangente de θ, que es igual a la división de RY sobre RX. Pasa al otro lado tangente y quedaría θ es igual a tangente a la menos 1 de RY sobre RX, lo que nos da un igual de θ de menos 36,96 grados, casi 37. Como se puede ver en la imagen, así es como resulta que queda la fuerza de anclaje y el grado en que va. Tenemos este otro ejercicio en el cual se utiliza un codo reductor que desvía un flujo de 30 kilogramos sobre segundos y descarga a la atmósfera. Su área en el punto 1 es de 150 centímetros cuadrados y el área de salida es de 25 centímetros cuadrados. La inclinación en la parte de la salida es de 45 grados y la diferencia de alturas es de 40 centímetros. Tiene un factor de corrección de 1,03. Nos dicen que la masa del codo más el agua es de 50 kilogramos. Tenemos que determinar la fuerza de anclaje. Como primer paso realizamos un diagrama de cuerpo libre en el cual queda de la siguiente manera. El peso queda hacia abajo, la resultante en Y queda hacia arriba, el momentum en 2 queda contrarrestado con la fuerza de presión en 2, las cuales van en diagonales debido a la inclinación de 45 grados. En X tenemos Rx, P1 área 1 contrarrestado con el momentum en 1. Una vez realizado el diagrama de cuerpo libre, se procede a hacer sumatoria de fuerzas, la cual nos dice que sumatoria de fuerzas es igual a sumatoria de momentum. Entonces tenemos Nx, que sería presión 1 área 1, más Rx, porque están en el lado positivo, es igual al momentum de la componente X de 2 menos el momentum de 1. Pasando al otro lado, despejando Rx y haciendo factor común del momentum, nos queda de la siguiente manera: Rx es igual a menos la presión 1 área 1 más el factor de corrección por el flujo másico por la diferencia de velocidades. En Y tenemos la fuerza en Y menos el peso del agua y el codo es igual a la componente en Y del momentum 2. Despejando la RY nos quedaría el momentum 2 en Y más el peso. Como ya nos dan el flujo másico, se procede a despejar las velocidades, en la cual solamente se diferencian entre las áreas, dejándonos que la velocidad en el punto 1 es igual a 2 metros sobre segundo y la velocidad en el punto 2 es igual a 12 metros sobre segundo. Ahora, como en X desconocemos la presión 1, se procede a despejar esta de la ecuación de Bernoulli, en donde la presión 2, como se descarga la atmósfera, es igual a 0. Se pasa la presión dinámica y la hidrostática de 1 al otro lado a restar y haciendo factor común nos queda que P1, la presión en el punto 1 es igual a un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado, todo esto más ρg de la diferencia de alturas. Como ya conocemos todas estas variables, la diferencia de alturas, que de 40 centímetros se pasa a metros, quedando 0,4 metros, lo que nos deja una presión en 1 de 73.924 pascales.
Reemplazando en la ecuación de las fuerzas en X, nos quedaría que Rx menos la presión 1, área 1, más el factor de corrección por el flujo, esto multiplicado por la velocidad en 2 por el coseno de teta, menos B1 es igual a Rx que es igual a menos 908,46 newtons. Este menos indica que la fuerza en el diagrama de cuerpo libre que dibujamos se encuentra ubicada hacia el lado contrario en el cual indicamos inicialmente. Ahora reemplazamos valores en la parte de Y. Aquí falta multiplicar la masa que nos dan, o sea los 50 kilogramos, por la aceleración gravitacional para obtener el peso en unidades de fuerza. Reemplazando valores nos queda que la fuerza en Y es igual a 752,7 newtons. Para conocer el valor de la fuerza de anclaje se utiliza Pitágoras, lo que nos da un igual de R, que es igual a la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado, lo que nos da un valor de una fuerza resultante de 11.179,76 newtons. Para conocer el ángulo de este vector de fuerza, como ya se conocen los componentes en Y y en X, se hace con tangente de teta es igual a Ry sobre Rx. Despejando teta nos quedaría que teta es igual a tangente a la menos 1 de Ry sobre Rx. Reemplazando valores nos queda que teta es igual a menos 39,6 grados, lo que nos indica que la fuerza de anclaje está ubicada como se observa en la imagen. Las grandes turbinas eólicas disponibles comercialmente tienen diámetros de palas de hasta 100 metros y generan más de 3 megavatios de energía eléctrica. En las condiciones máximas de diseño, considere una turbina eólica con una amplitud de pala de 90 metros, sometida a vientos constantes de 25 km sobre hora. Si la eficiencia combinada de turbina generador de la turbina eólica es de 32%, determine A. La potencia generada por la turbina y B. La fuerza horizontal ejercida por el viento sobre el mástil de soporte de la turbina. Considere la densidad del aire y descarte los efectos de fricción, como se puede observar en la imagen. Para la realización de este ejercicio le daríamos una solución. Velocidad 1 es igual a 25 km sobre hora multiplicado por una hora sobre 3.600 segundos multiplicado por 1.000 metros sobre 1 kilómetro. La velocidad 1 da como resultado 6,94 km sobre hora. Para hallar la masa, que masa es igual a la densidad por la velocidad 1 por la amplitud 1. La masa es igual a 1.25 kilogramos sobre metro cúbico, que esa es la densidad. La velocidad 1 es 6,94 metros sobre segundo. Esto multiplicado por la amplitud, que es pi cuartos por 90 metros cuadrados. La masa es igual a 55.187,96 kilogramos sobre segundo. El vatio máximo es igual a la masa por K1. El vatio máximo es igual a la masa por la velocidad 1 elevado a la 2 sobre 2. El vatio máximo es igual a 55.187,96 kilogramos sobre segundo, que es la masa. Esto multiplicado por 6,94 metros sobre segundo elevado a la 2 sobre 2, que es la velocidad. Multiplicado por 1 kilonewton sobre 1000 newtons, multiplicado por 1 kilonewton sobre 1 kilonewton por masa sobre segundo. El vatio máximo es igual a 1329,02 kilonewtons. Esto se representa en kilonewtons. El vatio es igual a 0.32 por 1324,02 kilonewtons
para un resultado que el vatio es igual a 425,28 kilovatios. M multiplicado por K sub 2 igual a M K sub 1 multiplicado por 1 menos N, que N es el viento de la turbina, que se representará como N. Se cancela la masa y K sub 2 con K sub 1 y queda que K sub 2 es igual a K sub 1 y 1 menos N. B sub 2 sobre 2, todo esto sobre 2 es igual a B1 elevado a la 2 sobre 2 y 1 menos N. Se cancelan los dos. La velocidad 2 es igual a la raíz todo dentro de la velocidad 1 sobre 2 y 1 menos N. La velocidad 2 es igual a la raíz que la velocidad es 6,94 metros sobre segundos. Todo esto elevado a la 2. 1 menos 0.32, que es la turbina, el viento de la turbina. La velocidad 2 nos queda igual a 5.72 metros sobre segundo. Y la fuerza de esta es igual a la masa por la velocidad 2 menos la velocidad 1 por la masa. La fuerza es igual a la masa multiplicado por la velocidad 2 menos la velocidad 1. Y nos queda que la fuerza es igual a 55.187,96 kilogramos sobre segundo, multiplicado por las velocidades, que son 5,72 metros sobre segundo menos 6,94 metros sobre segundo. Y esto nos da un total que la fuerza es menos 67.329,31 newtons. El siguiente ejercicio nos dice: dos chorros de agua chocan y forman un chorro homogéneo, como se muestra en la figura siguiente. A. Determine la rapidez de B y la dirección del ángulo del chorro combinando. B. Determine la pérdida de una partícula del fluido que fluye de 1 a 3, de 2 a 3. La gravedad es insignificante. Para la solución de este ejercicio se plantean las siguientes ecuaciones: menos la velocidad 2 de la densidad por la velocidad 2 de la amplitud 2 más la velocidad 3 coseno el ángulo de la densidad de la velocidad 3 y de la amplitud 3, esto es igual a 0. Esta es nuestra ecuación número 1. Menos la velocidad 1 de la densidad de la velocidad 1 de la amplitud 1 más la velocidad 3 seno del ángulo de la densidad de la velocidad 3 de la amplitud 3, esto es igual a 0. Esta sería nuestra ecuación número 2. Menos la densidad de la velocidad 1 de la amplitud 1 menos la densidad por la velocidad 2 por la amplitud 2 más la densidad por la velocidad 3 por la amplitud 3 es igual a 0. Esta sería nuestra ecuación número 3. Aquí enfrentamos la ecuación 1 con la ecuación 2. Y esto nos queda que la tangente del ángulo es igual a la velocidad 1 sobre 2 por la amplitud 3, todo esto sobre la velocidad 2 elevado a la 2 por la amplitud 2. Esto nos queda igual a que la velocidad 1 pi por la distancia de 1 elevado a la 2 sobre 4, todo elevado a la velocidad 2 por pi de la distancia 2 elevado a la 2 sobre 4. Resolvemos esto con la ley de la oreja y esto nos queda que 4 metros sobre segundo al cuadrado por pi multiplicado por 0.1 metros
al cuadrado sobre 4, y todo esto sobre 6 metros sobre segundo al cuadrado por pi multiplicado por 0.12 metros sobre segundo al cuadrado, todo esto sobre 4, y esto nos da un valor total a 0.3086. Decimos que el ángulo es igual a la tangente a la menos 1. 0.3086 es igual a 17,2 grados menos la velocidad 2 elevado a la 2 de la densidad por la amplitud 2 más la velocidad 3 coseno del ángulo multiplicado por la densidad de la velocidad 1 y por la amplitud 1 más la densidad por la velocidad 2 por la amplitud 2, todo esto es igual a 0. La velocidad 3 es igual a la velocidad 2 sobre 2 por la amplitud 2. Todo esto sobre coseno del ángulo multiplicado por la velocidad 1 por la amplitud 1 más la velocidad 2 por la amplitud 2. Igual, esto nos queda igual a la velocidad 2 sobre elevado a la 2 más la distancia 2 sobre 2. Todo esto sobre la velocidad 1 por la distancia 1 sobre 2. Más la velocidad 2 de la distancia 2, todo esto elevado a la 2. Y todo esto nos queda igual que la velocidad 3 es igual a que nos queda 6 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por 6 metros sobre segundo al cuadrado, todo esto sobre coseno de 17,2 grados multiplicado por 4 metros sobre segundo multiplicado por 0.1 metro al cuadrado más 6 metros sobre segundo multiplicado por 0.12 metros sobre segundo elevado a la 2. Tenemos que la velocidad 3 es igual a 4.29 metros sobre segundo menos la velocidad 1 más la velocidad 1 elevado a la 2 sobre 2 multiplicado por la masa 1 menos la velocidad 2 más la velocidad 2 elevado a la 2, esto sobre 2 multiplicado por la masa 2 más la velocidad 3 más la velocidad 3 elevado a la 2 sobre 2 multiplicado por la masa 3, esto es igual a 0. Esa sería nuestra ecuación número 4. Menos la velocidad menos la masa 1 menos la masa 2 más la masa 3 es igual a 0. Esta sería nuestra ecuación número 5. Entonces decimos que la masa 1 multiplicado por la velocidad 3 menos la velocidad 1 más la masa 2 multiplicado por la velocidad 3 menos la velocidad 2, esto es igual a que nos queda una ecuación de la masa 1 multiplicado por la velocidad 1 sobre 2 menos la velocidad 3 elevado a la 2, todo esto sobre 2 más la masa 2 multiplicado por la velocidad 2, todo esto sobre elevado a la 2 menos la velocidad 3 elevado a la 2, todo esto sobre 2. Esta sería la ecuación 6. Para mirar la tasa de pérdida es igual que la densidad de la velocidad 1 por la amplitud 1 multiplicado por la velocidad 1 elevado a la 2 menos la velocidad 3 elevado a la 2, esto sobre 2, más la masa 2 multiplicado por la velocidad 2, esto elevado a la 2, menos la velocidad 3 elevado a la 2, todo esto sobre 2. Decimos que la tasa de pérdida es igual a la densidad de pi sobre 4 de la distancia 1 elevado a la 2 multiplicado por la velocidad 1, todo esto multiplicado por la velocidad 1 elevado a la 2 menos la velocidad 3 elevado a la 2, esto sobre 2, más la distancia 2 elevado a la 2 de la velocidad 2 multiplicado todo esto por la velocidad 2 elevado a la 2 menos la velocidad 3 elevado a la 2, todo esto sobre 2. Ya todo esto nos queda en términos de números que la tasa de pérdida es igual a 999
kilogramos sobre metro cuadrado multiplicado por 3.14 multiplicado por un newton por s al cuadrado sobre kilogramo por metro multiplicado por 0.10 metros al cuadrado por 4 metros sobre segundo. Todo esto adentro que 4 metros sobre segundo al cuadrado menos 4,29 metros sobre segundo al cuadrado, todo esto sobre 2, más 0.12 metros al cuadrado multiplicado por 6 metros por 6 metros. Todo esto multiplicado por 6 metros al cuadrado menos 4.29 metros al cuadrado, todo esto sobre 2. Para decir que la tasa de pérdida es igual a 558 newton por metro sobre segundo.